hermano. Para todos aquellos que cada semana nos ven por el canal YouTube, hoy verán una decoración diferente y sí quiero decirles que es que el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Labradores del Reino, denominado Mujeres con Propósito, porque Dios tiene un propósito para cada una de ellas. Amén. Pues ayer tuvieron una reunión, pasaron un buen tiempo, estuvieron merendando y fue un tiempo de bendición. Amén. A lo mejor alguien se ha fijado, ya los que estáis aquí también, que la M es más chiquitita y a un error de imprenta. ¿A qué habéis pensado eso? Pues yo diría que tiene una explicación, porque hay muchos que a su madre, a las madres, es como si no le dieran importancia, es algo pequeño, pero gracias a Dios y con el tiempo se dan cuenta que una madre es algo que acaba siendo muy grande para su vida. Amén. Y dicho esto, vamos a comenzar con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. El título del mensaje es: no dudes ni temas, solo ten fe en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es por definirlo de alguna manera, por definirlo diríamos curioso, el hecho que cuando quizás ocurre alguna desgracia en personas no creyentes, como pueda ser la pérdida de algún familiar o algún ser querido, no son pocos los creyentes, y los hay, que dicen, cuando ve cómo lo pasan bastante mal, muchas personas dicen, si tuviese a Cristo en su vida, no lo pasaría tan mal como lo está pasando, o se lo tomaría de otra manera, porque esa frase se dice. No tengo ni la más menor duda que si verdaderamente tuviesen a Cristo en su vida y fueran personas verdaderamente de fe en Cristo, las actitudes serían otras. Sería más llevadero ese dolor, porque dolor siempre hay. Pero vayamos a la realidad de muchos autoproclamados cristianos. Esta realidad es sencilla. Se puede definir con un refrán popular que dice: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Esto qué quiere decir? Que repetir frases hechas y dar consejos es muy fácil, ¿verdad? Que el dar consejos es muy fácil, e incluso gratis, no cuesta dinero. Pero cuando no nos afecta a nosotros de una forma personal. Qué fácil es decirle a los demás lo que hay que hacer. Pero lo verdaderamente importante del cristiano es lo que dice por su boca y las actitudes que verdaderamente toman ante cualquier circunstancia que sea adversa de forma personal. Es decir, no vale tanto el consejo que nosotros damos como la actitud que tomaríamos nosotros en esas mismas circunstancias. Y eso solamente se define con un nombre muy sencillo: testimonio. Por lo tanto, la pregunta es obvia. ¿Somos los cristianos ejemplo de verdadera fe y damos testimonio en la adversidad, cuando las cosas se supone que nos vienen mal? Y digo se supone porque si eres verdaderamente creyente, si eres verdaderamente cristiano, sabes que por muy mal que puedan venirte las cosas, todo
en el Señor va a ser para bien. Algún propósito también habrá, aunque no nos guste. En el ejemplo de la pérdida de un ser querido, realmente ¿cómo lo afrontamos? Estaremos todos de acuerdo que los sentimientos es algo innato, es algo que está con el ser humano. Están ahí, no se pueden quitar. Incluso hasta el propio Jesús, recordemos que lloró en la muerte de su amigo Lázaro, ¿verdad? Si dejamos los sentimientos a un ladito, vamos a dejarlos a un ladito, y pensamos que ese ser querido era una persona de fe, ¿no tendríamos acaso que gozarnos ya que dejó todo sufrimiento terrenal y pensamos que al Padre le ha placido llamarlo a su presencia? ¡Qué mejor lugar! Si yo os quiero a vosotros y vosotros me queréis a mí, el deseo es que un día podamos estar todos juntos en la presencia del Padre, toda una eternidad. Amén. Algo muy diferente, por supuesto, sería si no hubiera querido saber nada de Dios y muriera así sin haber entregado su vida al Señor. Ahí la cosa cambia. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera, ya todo absolutamente depende de Dios. Y hay solo dos opciones: o vida eterna en su presencia, o eternamente condenado en el infierno. No busquen más opciones, que no las hay. Nada de nada ya nosotros podemos hacer. Todo estaría en las manos de Dios. Fuere como fuere, lo mejor es aplicar el título de este mensaje a nuestra vida, que como os acabo de decir es: no dudes ni temas, solo ten fe en Cristo. Y esa y no otra ha de ser nuestra decisión, ha de ser nuestra forma de vivir, sin dudar, sin temor y teniendo fe en Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy en la palabra que leeremos tenemos un claro ejemplo de fe en Cristo. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versos del 21 al 24, y en este capítulo 5 también luego leeremos los versos del 35 al 43, donde nos habla de la hija de Jairo. Y dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Cuando dice pasando otra vez a la otra orilla, ¿qué nos está diciendo? Se está refiriendo que Jesús, junto a sus discípulos, regresaba de la tierra de los Gadarenos a Capernaum, la cual estaba en la orilla occidental del mar de Galilea. Y seguimos con el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró este Jairo a los pies de Jesús. Saber, entre otras cosas, por si alguien no lo sabe, que los principales de la sinagoga, como lo era Jairo en este caso, eran líderes laicos, los cuales presidían las actividades de las reuniones de los judíos. Escogían aquellos que daban las lecturas, así como las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sigamos. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como siempre hacía Jesús, primero salva.
luego sanaría, pero primero salva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y ahora ya vamos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¡Qué importante! Tú has oído sordos a lo que te están diciendo. ¿No estoy yo aquí? ¿No te has postrado en mi presencia? Pues no te dejes influir por lo que digan a tu alrededor. Aunque sea que te digan que tu hija ha muerto, como te están diciendo, olvídate, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Ellos, por supuesto, estaban convencidísimos que la niña ya estaba muerta. Y entra Jesús, le coge de la mano y le dice: niña, levántate. Y la niña se levanta. El susto que se dieron fue tremendo. Se espantaron, dijeron: ¿qué pasa aquí si está muerta? ¿Cómo es que se levanta, no? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diere de comer. Gloria al Señor. Está claro que hay que permanecer en todo momento firmes en el Señor. Aunque la respuesta divina, la respuesta deseada, lo que estamos anhelando en ese tiempo, veamos que tarda en llegar. Porque cristiano o no cristiano, lo que al ser humano más le cuesta en esta vida, entre otras cosas, es la espera, el saber esperar. Que en realidad la respuesta del Señor no tarda, ya que la respuesta del Señor viene justo a su tiempo. ¿Y cuál es el tiempo justo? El tiempo de Dios, el tiempo del Señor. Los tiempos de Dios nosotros no los marcamos, es Él quien los marca. Lo que pasa que nosotros no lo queremos todo para hoy, lo queremos para antes de ayer. Si algo es cierto es que el ser humano es mucho lo que le cuesta esperar esos tiempos de Dios. También es cierto que muchas veces, y no lo dudéis, somos nosotros los únicos responsables de esa espera que creemos demasiado larga. El motivo es muy sencillo. Siempre es evidente el espíritu de duda e incredulidad que opera muchas veces en el ser humano, incluidos los cristianos, que no los están exentos. Vemos como en este segundo año ya del ministerio de Jesús, ministró sobre todo en Galilea. Este segundo año de ministerio de Jesús, podríamos decir coloquialmente que es donde más popularidad llegó a tener Jesús. Fue donde su popularidad estaba más alta. Solo tenemos que ver que allá donde él iba, le seguían verdaderas multitudes. Jesús, como Señor de la naturaleza,
calmó vientos y el mar, como todos sabemos. También lo vimos como vencedor de demonios, como fue la liberación del endemoniado gadareno. Hoy vemos a un Jesús en este texto que hemos leído como Señor y conquistador de la propia muerte. Jesús venció a la muerte. Aunque cierto es que ya demostró su poder sobre la muerte resucitando al hijo de la viuda de Naín, como todos ya sabemos. La muerte siempre parece ser que es algo absolutamente desolador para los seres humanos. Es por esto que el mundo necesita más que nunca conocer al Señor de la vida y de la muerte, al verdadero vencedor. ¿Y quién es? Cristo. Jesucristo es el vencedor de vida y muerte. En este pasaje que hemos leído de la hija de Jairo, podemos ver también a un Jesús compasivo. Fijaros que muchas veces hay quien se queja que está muy ocupado. ¡Ay, no tengo tiempo! ¡Cuántas cosas! Me faltan horas del día para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Mentira del diablo. Y no tengo tiempo ni para dedicárselo al Señor. Más mentira. Mirad lo que nos dice. Mateo nos cuenta y describe algunas de las cosas que ocurrieron antes de que Jesús fuese interrumpido en la enseñanza por Jairo, el líder de la sinagoga. Porque Jesús estaba constantemente enseñando. Y en ese momento que estaba enseñando es cuando Jairo, el principal de la sinagoga, apareció y le interrumpió porque su hija estaba agonizando. Y quería, lógicamente, que su hija viviera. Pero primero sanó a un paralítico. Luego tuvo lugar el llamamiento de Mateo y la cena que éste ofreció a Jesús y sus amigos. Después, ¿qué pasó? Los discípulos de Juan abordaban a Jesús para preguntarle sobre el ayuno. Después Jairo se presenta delante de Jesús, postrándose y rogándole. Quizás ese momento era el momento más duro de Jairo en su vida. Y dijo, yo interrumpo a Jesús y quien haga falta. Yo quiero que mi hija viva. Pero aquí lo que estamos viendo es que el día tenía 24 horas. Ayer, hoy y siempre. El día era el día. Y a Jesús tenía tiempo para todo. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos decir que no tenemos tiempo para nada? Ni para estar un ratillo en oración, clamando al Padre, para que Jesús le salvara y sanara, ya que estaba agonizando. Por eso le interrumpió Jairo a Jesús. Se me ocurre una pregunta, no sé a vosotros. Si la hija de Jairo estaba tan enferma, ¿por qué no acudió antes a Jesús y no que dio lugar a que ella estuviera agonizando? Si tú tuvieras una hija, un hijo enfermo, ¿qué es lo que harías? ¿No irías inmediatamente a buscar a quien tú verdaderamente crees que va a salvar a tu hija o a tu hijo? Esta reflexión, veréis, resulta muy interesante. La respuesta más sencilla o lógica sería que Jesús estaba en la región de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea, con lo cual a Jairo le pillaba muy lejos, muy a desmano. Por eso digo que por lo cual Jairo fue a buscar a Jesús cuando el maestro ya estaba regresando a la ciudad de Capernaum y estaba más cerca. Cuando ya sabía y le había llegado la noticia que Jesús estaba más cerca, dijo, ahora es el momento, no voy a perder la ocasión. Pero atentos a esto que os voy a contar ahora. En una ocasión posterior, algunos
oficiales enviados por los principales sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús, ¿qué les pasó? Que quedaron tan sumamente impresionados de las enseñanzas de Jesús que ni aún se atrevieron ni intentaron arrestarle, y los habían enviado para eso. Y a su vuelta les dijeron los fariseos: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿A vosotros también os ha engañado Jesús? Como dirían hoy día, ¿también Jesús os ha comido el coco? ¿Que no lo habéis ido a arrestar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Nos cuenta Juan 7 de 47 y 48. Esto es como decirles: ¿no veis que personas más importantes que vosotros, como pueden ser líderes importantes de la religión de los judíos, no han creído en Jesús? ¿Cómo vais a creer vosotros? ¿Por qué no la habéis arrestado? Personas importantes como de la categoría de Jairo en la religión judía, que es quien fue a postrarse a los pies de Jesús. ¿Tardaban mucho o no reconocían su propia necesidad espiritual, ya que eran altivos y orgullosos y no eran capaces de ver quién era verdaderamente Jesús? Quizás también fue por esto que Jairo tardó en ir a buscar a Jesús, porque como él estaba metido en la sinagoga y tenía un cargo importante, Jairo pudo pensar: ¿y cómo yo voy a ir a buscar a Jesús? A ver si con un poquillo de suerte la niña se mejora y me ahorro el mal trago. Pero por encima de todo también estaba el amor que tenía su hija, y decidió ir a los pies de Jesús. Tuvo que verse en una situación desesperada y sin salida para acudir a Jesús, quizás como último recurso, que esta pudo ser una de las razones por la cual no fue antes en busca de Jesús. ¿Cuántos acudís a Dios cuando dais todo por perdido? Que dicen: esto ya no tiene remedio, aquí no hay solución. Verdaderamente muchos son capaces de comerse, de tragarse el orgullo y ir a los pies de la cruz, aunque no crean. Solo que si pensaran que hubiera una mínima posibilidad, se acudiría. Yo recuerdo que en este sentido hay mucho falsete. Yo recuerdo cuando estaba de militar en los paracaidistas, allí yo no he visto sitio que peor se hable. Se acordaban de arriba a abajo de todos. Pero en cambio yo los veía cuando nos tirábamos del avión, aquellos que blasfemaban a boca llena, antes de llegar a la puerta, así a escondiditas, empezaban a santiguarse, parecía una abuela rezando el rosario. ¿Y eso qué era? Por si las moscas, no vaya a ser. No vaya a ser que llegue antes de tiempo al suelo. ¿Cuántos padres en su desesperación por hacer algo por sus hijos se olvidan de la única solución real y eficaz, que es la oración, buscando a Dios para encontrar la salida al problema? Y quizás algunos pensarían: bueno, pues vamos a darle este medicamento que me ha recomendado fulanito, vamos a ir al doctor tal, o cualquier problema de otra índole, no tiene por qué ser de una salud física. Cuando en realidad lo que toda la humanidad necesita es abrazar el amor de Dios, la misericordia y el poder del Maestro, de Jesús, Salvador y sanador. Resumiendo, necesitan tener fe en Jesús
por encima de todo y acudir a él. El hecho que Jairo estuviese tan desesperado, ¿podríamos pensar que sería por falta de fe? Sinceramente os digo que no. Yo pienso que no. Pensemos que Jairo, ¿qué es lo que hizo? Se humilló delante de Jesús y públicamente imploró su ayuda, clamando de una forma audible y persistentemente. Insistió y no paró hasta que Jesús dijo, vamos. Fijaros que Jairo no hacía oraciones rutinarias y simples. No, Jairo no hacía nada de eso. Sus súplicas eran unas súplicas profundas de una fe que buscaba consuelo a su aflicción. ¿Y dónde lo buscaba? En Jesús, que él creía, y bien creído, que Jesús era el único que verdaderamente podría ayudarle y salvar a su hija. Observemos un detalle de su oración a Jesús cuando le dice que si pusiera sus manos sobre su hija, sería salva y sana. ¿Eso es una declaración de fe o no es una declaración de fe? Está claro que su fe crecía por momentos, con mayor firmeza, mientras esperaba con suma humildad que Jesús hiciera el milagro que esperaba para su hija, que era sanarla. Si escudriñamos bien el texto, decidme una cosa. ¿Notáis que Jesús pusiera alguna pega para ir a casa de Jairo? ¿O perdiera tiempo? Os diré que la clave está en una frase del verso 23. Y le rogaba mucho. Esta frase nos lleva a creer que Jesús permitió que Jairo clamara y suplicara una y otra vez. Pero eso sería por algo. ¿Y esto por qué lo haría Jesús? ¿Para hacerse de rogar? Jesús esas cosas no las hacía, hermano. No, el propósito creo que es evidente y está muy claro, dado quién era Jairo y lo que Jairo representaba, para que Jairo pudiera expresar de una forma clara y pública su fe en Jesús. Gloria a Dios. Pensad que Jairo, ya digo, era uno de los principales de la sinagoga. No era un ciudadano cualquiera. Y esta actitud de Jairo era un verdadero ejemplo, un verdadero testimonio para todos. Y Jairo lo que estaba es, digamos, jugándose entre comillas todo al acercarse a Jesús de esa manera. Entonces, ante tal fe, ¿qué es lo que hizo Jesús? Interrumpió su enseñanza y fue a casa de aquel padre que estaba atormentado y que estaba sufriendo, pensando que su hija se iba a morir. Esto nos enseña que cuando no dudamos, cuando no hay temor por el qué dirán y nuestra fe es firme en Cristo, Él nunca nos va a fallar. Amén. Jesús nunca nos va a fallar. Siempre está dispuesto a darnos respuestas a todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Como vemos, y repito, Jesús siempre compasivo. Ese amor que más tarde le llevaría, es el amor que más tarde le llevaría a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. Ese amor estaba ya operando en forma de sanidades y todo tipo de milagros durante su ministerio. Y hoy día os puedo asegurar que Jesús sigue operando, Jesús sigue haciendo milagros por cada uno de nosotros, acompañándonos, al igual que acompañó a Jairo yendo a su casa. ¿De verdad queréis tener al Señor
¿Queréis tener a Jesús en vuestra casa? Gloria a Dios. Pues al igual que Jairo, clama, insiste y ten fe, y Él estará siempre en tu hogar. Amén. Porque eso única y exclusivamente depende de una persona. ¿Sabéis de quién es? De ti, de ti, de ti y de mí. Amén. Ahora bien, no nos equivoquemos, el Señor en ningún momento nos ha prometido que estaremos libres de dificultades o de enfermedades y que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero como decía al principio, la gran diferencia que hay entre la actitud de un creyente y la de un incrédulo frente a la dificultad, así como las enfermedades y problemas que nos surgirán y muchos quizás en nuestra vida, es que aquellos que no tienen al Señor en su vida, sus problemas los consideran trágicos e insolubles. Muchas veces lo que hay es conmiseración. ¡Ay, pobrecito de mí, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando! Y la conmiseración es pecado. Y aún encima no se ve la salida. Y hay más, se sienten totalmente incapacitados para poder hacer frente. Les falta la verdadera fortaleza, que es el Señor en su vida. El cristiano, está claro, también tiene que enfrentarse a problemas, angustias y enfermedades, pero la gran diferencia, repito, radica que tiene una actitud de paz y tranquilidad que le otorga la fe al conocer la verdad. Y la verdad todos sabemos que es Cristo. Amén. Aun en la muerte, fijaros, aun en la muerte, el creyente en Cristo nunca pierde, nunca, ya que por fe le espera toda una vida eterna en el cielo, y eso, mires por donde lo mires, siempre es ganancia. Amén. Hay quien enseña que la persona que manifiesta su verdadera fe en Dios automáticamente experimenta la victoria y todo resulta bello y positivo en su vida. Esto tengo que deciros que no es así de automático ni así de sencillo. Fijaros, por ejemplo, en estos versos que hemos leído, en el 35 y 36, Jairo había demostrado ya su fe. Jairo ya se había postrado delante del Señor. ¿Y cuál fue la noticia que le dieron? Tu hija ha muerto. Jolín. Y me acabo de postrar delante de Jesús, le acabo de rogar, acabo de decirle que solo con poner en su mano sobre ella la sanará. Y con lo que yo soy, un principal de la sinagoga, que muchos pensarán que me he rebajado hasta el máximo. ¿Y ahora de qué me ha servido? Si mi hija me acaban de decir que acaba de morir. Si cierto es que le dice Jesús, no temas, cree solamente, haz oídos sordos, como decía hace un momento, a lo que podáis oír. Seamos realistas, tan pronto como damos un paso de fe, nos enfrentamos a nuevas pruebas y dificultades. Es así de real. ¿Y sabéis por qué es así de real? Porque a base de pruebas, a base de dificultades, es lo que Dios también usa y permite en cada uno de nosotros para que maduremos. Amén. Para que cada día podamos enfrentar mejor todas las cosas que nos van a venir. ¿Y qué peligro tiene? Que si no estamos firmes en la fe, nos traerá desánimo y desaliento a nuestra vida. Y los hay que cogen depresiones como camellos. No olvidemos que la fe de Jairo fue probada. 1. Por la tardanza de Jesús en llegar a su casa. 2. Toda la multitud que le rodeaba y no podía andar. Era todo trabas para poder llegar a su casa Jesús. Y 3. No olvidemos que de camino
sanó a la mujer del flujo de sangre, texto que todos conocemos. Con lo cual, cada paso que daba Jesús se iba retrasando más la cosa. Y 4, y Jesús también se detuvo, alabando la fe de aquella mujer y la declaró sana. Jesús ahí también, entre comillas, perdió tiempo para llegar antes a casa de Jairo. Hay algo que está muy claro y es que el ser humano puede reaccionar de muy diferentes formas ante la espera para solucionar algo que considera grave o muy urgente. Por ejemplo, 1, te puedes mostrar disgustado y desesperado pensando cuándo llegará el momento de no esperar más. Es una forma que muchas personas lo afrontan así, desesperados. También te puedes sentir muy impaciente, con un estado de frustración y resentimiento. Después de lo que he hecho y ahora aquí espera que te espera y veo que no llegamos. 3, muy nervioso, inquieto, dando exclamaciones. Exclamaciones como: que la espera desaparezca ya, ya estoy harto, yo quiero llegar, vamos Jesús, corre, no te entretengas, que mi hija se está muriendo. También puedes mostrarte calmado y tranquilo exteriormente, pero en tu interior eres una verdadera olla a presión, estás hirviendo. Pero la 5, la más importante, puedes sentir una profunda paz interior, así como también exterior, aprovechando el tiempo de espera para poder ministrar a otros que quizás están en peores circunstancias que tú. Esta última actitud es la de un creyente maduro en la fe, que tiene toda su confianza puesta en el Señor. Y esa fe es la que lleva a tener paz, y es la que al Señor le agrada, y es la que quiere que verdaderamente ejerzamos. Pensad por un momento que a Jesús le interrumpieron muchas veces hasta llegar a casa de Jairo. En cambio, él ni se ponía nervioso, ni preocupado, ni se enfadaba. Pero cierto es que Jesús nunca permitió que su disposición para ayudar a una persona, y esto es muy importante, interviniera en la ayuda de otra. Y en ese intermedio que ocurrió un milagro desde que Jairo se postró a los pies de Jesús hasta que llegó, recordar que es cuando llega la mujer del flujo de sangre. Entonces Jesús sabía quién la había tocado cuando tocó el borde del manto. Pero ¿qué hacía Jesús? Decía: no, que ahora voy a casa de Jairo, quédate ahí, ya en un ratito que tenga te sanaré. No, el propósito de la sanidad y la resurrección de la hija de Jairo, ese ya se podía dar por hecho, pero entre medias, en ese espacio de tiempo y de distancia, es cuando apareció aquella mujer de flujo de sangre y Jesús no la desechó, la sanó y luego fue a casa de Jairo. Entonces yo digo, ¿a cuántos podríamos ayudar y no lo hemos hecho por ser selectivos? Oye, échame una mano aquí. No, que he quedado con Manolo y tengo que hacer algo muy importante. ¿Jesús haría eso? No. No tengo la menor duda que para Jairo fue una auténtica prueba de fe cuando le dieron la noticia que su hija había muerto. ¿Cómo hubieras reaccionado tú como padre? Quizás le reprocharías a Jesús la tardanza acusándole directamente de la muerte de tu hija, pero el Hijo de Dios, el hombre de fe,
sabe que nunca, nunca es tarde para el Señor. Él tiene el control absolutamente de todo. Amén. Amén. ¿Qué hizo Jesús al escuchar la noticia que la niña había muerto? De inmediato se dirigió a Jairo y le dio las palabras de aliento y promesa. No temas, cree solamente. Y estas palabras tenían una gran profundidad y un gran calado. Detrás de esas palabras había algo grande. Detrás de esas palabras había un milagro que iba a ser la resurrección de la hija de Jairo. El Señor la iba a levantar. Y eso mismo lo está diciendo, eso mismo nos lo está diciendo a nosotros cada día, con cada uno de nuestros problemas. Ten fe, no te preocupes. El Señor nos da aliento, pero para eso tenemos que escudriñar, tenemos que leer su palabra, tenemos que orar y tenemos que buscar de Él. Veréis, todos aquellos que no creen, que son incrédulos, la verdad, el Señor no los quiere a su lado. En este pasaje que hemos leído lo podemos ver. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a casa de Jairo? Antes de entrar en la casa, los echó fuera a todos. ¿Para qué quiero yo tener a alguien al lado que, lejos de aportar, lo que va a hacer es intentar tirar, derribar todo lo que yo estoy haciendo? Él seleccionó quienes tenían que entrar junto a él en el momento más importante. Escogió, como ya sabemos, a 3 de sus discípulos cuya fe y amor los había conducido a seguir a Jesús. Eran muchas las multitudes que seguían a Jesús, pero cierto es que muchos por curiosidad, otros por ver en qué podían beneficiarse. Hoy día no ha cambiado. Son muchos los que acuden también a la iglesia del Señor, y no por curiosidad, por fe o por amor a Dios, sino también por puro interés, ya que vienen a beneficiarse de las bendiciones que el Señor da a su iglesia. Pero muchos no saben que el Señor lo ve todo. El Señor ve todas nuestras actitudes y todos, sin excepción ninguna, vamos a ser juzgados. Y hoy os puedo asegurar que no por ignorancia, ya que todos los que acuden a la iglesia del Señor, aún por puro interés, se les da la oportunidad de poder arrepentirse y poder gozarse de los beneficios que trae una vida en Cristo. ¿Quién o cuánto podrían dar muchos solo por tener paz en su corazón? Ya no te digo una casa o un coche, solo por tener paz. Hay algo más grande que eso. Pero os diré que cuando hay un espíritu de incredulidad, muchos se manifiestan en personas de una actitud negativa. Por ejemplo, se puede manifestar en un culto teniendo actitud de aburrimiento, falta de respeto, incluso de burla, manifestándose por gestos y movimientos fuera de todo lugar. Cosas tan sutiles como estas, la forma de sentarse, ponerse a conversar, no prestando atención. Hermanos, ya estamos terminando y solo deciros que la fe de Jairo activó el milagro de la resurrección de su hija. Jesús la toma de la mano y le dio una simple orden con 2 sencillas palabras: Talita cumi. Y la niña inmediatamente se levantó. Jesús, al resucitar a la hija de Jairo, estableció 3 principios. 1, que Jesús tiene todo el poder sobre la muerte y que el creyente no ha de tener
miedo a este enemigo. 2. La calma con que actuó Jesús y seguridad, así como en todo momento su optimismo en medio de las dificultades y de todas las interrupciones. Nos enseña que los que ponemos nuestras vidas en las manos de Dios nunca debemos desesperarnos. Y 3. El Maestro, es decir, Jesús, pidió que todos salieran de la casa antes de realizar ese milagro. Esto nos enseña que la presencia de incrédulos y burladores en las cosas de Dios solo sirven para estorbar y obstaculizar las maravillas y milagros de Dios. Por lo tanto, hermanos, seamos sabios y conscientes. Permitidme, y con esto ya acabo, que os pida que hagáis carne en vuestras vidas el título del mensaje de hoy. Es decir, no dudéis, no temáis, solo tened fe en Cristo. Y de todo lo demás, Él se encargará. Créelo. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén.